5. ¿Es cierto que María tuvo más hijos? Los no católicos se basan en el texto de San Mateo 13, 55, ¿no se llaman sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Las palabras griegas para designar hermanos y hermanas son adelfos y adelfe, respectivamente, las cuales son traducciones de la palabra hebrea, ach, que se traduce como pariente. Un ejemplo de esto lo vemos en Génesis 13, 8, donde Abraham llama hermano a Lot cuando la Biblia nos dice que eran tío y sobrino, Génesis 12, 5, también en Levítico 10, 1 a 5, donde se llama hermanos a Misael, Elisafán, Nadab y Abiú cuando en realidad eran primos. Los mismos nombres de los hermanos de Jesús los encontramos como hijos de otras personas. Si comparamos San Mateo 13, 55 con San Juan 19, 25 y San Marcos 15, 40, nos damos cuenta de que Santiago y José son en realidad hijos de otra María, pariente de la madre de Jesús. Es difícil que dos hermanas se llamen iguales, como dice el texto. Simón y Judas son mencionados unidos en Hechos 1, 12 a 13 como discípulos de Jesús. En San Mateo 2, 13, el ángel que se aparece a José se refiere a María y a Jesús como el niño y su madre, nunca como tu esposa y el niño. Es inconcebible en el mundo hebreo que se llamara a la esposa de un hombre, la madre del niño, pues la esposa era posesión del marido. Vemos en Génesis 19, 15 cómo los ángeles al hablarle a Lot le dicen, toma a tu mujer y a tus hijas, cosa que no ocurre con María y Jesús. Según este texto de San Mateo, vemos claramente que José no era el marido de María, sino, como los ángeles sabían, era el protector de la madre y el niño, únicos en esta relación. Sucede que, en la peregrinación de sus padres a Jerusalén, no vimos ningunos hermanos cuando Jesús tenía 12 años, Lucas 2, 41 a 49. En el pasaje de Jesús perdido en el templo también debemos estar de acuerdo en que no haya hermanos, ya que María le dice a Jesús, mira que tu padre y yo estábamos angustiados buscándote. No dice, mira que tu padre, yo y tus hermanos estábamos angustiados buscándote, v 48. De ahí podemos afirmar que, a los 12 años de que María se casó con José, no tenían otro hijo que Jesús. Entonces, eso significa que, si María hubiera tenido relación con José después de que nació Jesús, claramente habría tenido al menos otro hijo, puesto que, en ese tiempo, no había métodos de planificación familiar. ¿Podríamos afirmar que después de 12 años de casada con José, nunca atinaron a tener otro hijo? Entonces, en el momento en que la palabra habla de hermanos de Jesús, si fueran hijos de María, tendríamos que hacer esta consideración. Cuando Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, los hermanos deberían de tener, por lo menos, 18 años, ya que hay 12 años sin hijos. Pero, ¿sabemos por tradición qué edad tenía José cuando murió? Yo especulo que José murió siendo Jesús muy joven, ya que en las bodas de Caná no aparece, y otra vez aparece Jesús sin hermanos en este pasaje, donde la madre es la invitada. Por lo tanto, sería prácticamente imposible que, después de 12 años de infertilidad, María hubiera tenido tantos hijos e hijas en un periodo aproximado de 9 años, pues, si contamos a todos los hermanos de Jesús, serían más de 6. Está mencionado José, Simón, Santiago, Judas y las hermanas, plural, de Jesús, y estos ya tenían una vida pública en las sinagogas, Mt 13, 53 a 57. Por otra parte, para tener autoridad de entrar en la sinagoga, había que ser mayor de edad, y los nazarenos dicen claramente, ¿no están sus hermanos y hermanas entre nosotros? Lo cual nos hace pensar que sus hermanas ya eran señoritas mayores, pues las niñas, siendo mujeres judías, si no me equivoco, estaban sometidas a la familia hasta la adolescencia, donde ya tenían libertad para casarse. Pero, mientras fueran niñas, no podían juntarse ni de amistad con varón alguno. Es por eso que creo que es imposible que fueran hijas e hijos de María y anduvieran en la sinagoga a tan corta edad. Por otra parte, y no menos importante, al no tener palabra concreta para hermanos, cuando en este tiempo en Israel se hablaba de hermanos carnales se les decía, los hijos de tu madre. Y en el versículo que encabeza esta pregunta, vemos que cuando los familiares de Jesús lo buscan, le dicen, tu madre y tus hermanos, cuando debieron de haber dicho, tu madre y los hijos de tu madre te buscan. Un ejemplo claro es el Salmo 69, donde dice, extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre.
Ahí lo ven claramente, el salmo se refiere a, extraño soy a mis parientes y a mis hermanos, de lo contrario, sería una redundancia. También tenemos otra explicación, el uso de la palabra, primogénito, que no da sentido de orden en la maternidad. Es decir, que no es indicio de que, primogénito, hable de más hijos. En Hebreos 1, 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito, definitivamente Dios está hablando, y en el versículo anterior Dios se dice, Padre, de Jesús. Entonces no podemos más que definir que aquí se le llama, primogénito de Dios. ¿Eso quiere decir que Dios tiene más hijos? Definitivamente no, Jesús es el Hijo único de Dios, y como dice la Biblia protestante en sus notas, llamar a Jesús, primogénito, es en referencia a su preeminencia. Así que vemos otro ejemplo de que, primogénito, no se utiliza como sentido de orden en relación con otros hermanos, sino como honor y consagración. Un hermano, Miguel González, profesor de Derecho Romano, me escribe con mucha lógica. Hablemos un poco de derecho antiguo, materia en la cual soy considerado una autoridad, si se disculpa la expresión. Habiendo sido titular de la Cátedra de Derecho Romano por muchos años en las universidades de mayor prestigio en mi estado. Para los que no conocen cuestiones de derecho antiguo, les explico, en los pueblos antiguos, el parentesco se dio legalmente a través de dos formas, sistema agnaticio, agnatio, y sistema cognaticio, cognatio. Los hebreos, así como todos los pueblos que seguían el sistema patriarcal, agnatio, solo reconocían el parentesco que se daba a través del padre. 2. Hermanos de madre, no eran hermanos, sin embargo, 2. Hermanos de padre, sí lo eran, a pesar de tener diferentes madres. Para los que quieren siempre fundamento en la Biblia, busquen en el Antiguo Testamento, por ejemplo, entre otros, la historia de José en el Génesis. Sus hermanos eran hijos de diferentes madres, pero todos eran hermanos. San Juan Bautista, hijo de Zacarías e Isabel, prima de la Santísima Virgen María, era primo de Jesús según nuestro sistema familiar, pero no según el sistema agnaticio. Sin embargo, compartían la misma sangre a través del parentesco de sus madres. José, Simón, Santiago y Judas son hermanos entre sí, hijos de Cleofás, Alfeo, según la tradición hermano de San José y de otra mujer llamada también María. Por lo tanto, primos hermanos de Jesús. Cuando en la antigüedad se quería establecer el vínculo entre dos personas, hijos de la misma mujer, legalmente no eran hermanos, se hacía referencia a la madre, la traducción, del arameo al griego. Del griego al latín y finalmente al español, de la escritura se lee, hermanos de Jesús, en el sentido, son primos. La escritura nunca dice hijos de María, el que cree no necesita pruebas. Para el que no cree, ninguna prueba es suficiente.